Y de seguro hay mucha gente que necesita un milagro. ¿Qué es un milagro? Es una intervención divina, sobrenatural, la cual no podemos explicar ni con la lógica ni con la ciencia. Eso es un milagro. Es la capacidad de Dios de manifestar su poder sobre nuestras vidas. Entonces, ¿un milagro qué es? Es la intervención divina, sobrenatural, de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y todos aquí creo que alguna vez han necesitado un milagro, ¿no? O de pronto usted hoy vino buscando un milagro de parte de Dios. Y quiero contar una historia, la historia de Charles Blondin, un francés que hace muchísimos años hizo una acrobacia única y fue cruzar por la cuerda floja, como le llamamos así, las cataratas del Niágara. Y entonces se reunieron una cantidad de gente a ver lo que este hombre iba a hacer. Y mientras regresaba con éxito de su lugar de partida, o sea, fue y vino, empezó a preguntar, bueno, ¿y quién cree que yo puedo cruzar de nuevo las cataratas del Niágara, pero esta vez empujando una carretilla? Y la gente, impresionada por lo que él había hecho la primera vez, era algo histórico lo que este hombre hizo de caminar sobre la cuerda. La multitud comenzó a gritar: claro que sí, creemos que usted puede volver a cruzar, ir y venir con una carretilla. Y la gente estaba hinchada de confianza, hinchada de fe en ese señor, de que él podía de nuevo cruzar la cuerda floja, ida y vuelta con una carretilla en la mano. Y la gente, muy entusiasmada, decía: sí, creemos. Y cuando este hombre empezó de nuevo a cruzar la cuerda floja con la carretilla, fue y volvió. Y cuando iba volviendo, empezó, o más bien hizo la siguiente pregunta: ¿quién cree que puedo cruzar las cataratas del Niágara por tercera vez, pero esta vez con una persona en la carretilla? Y la multitud apenas podía controlar su entusiasmo. Claro, creemos, usted puede cruzar de nuevo por tercera vez, hacer esa maniobra de cruzar las cataratas del Niágara con una carretilla y una persona en la carretilla. Y entonces preguntó Blondin y dijo: bueno, ¿y quién es el primer voluntario? ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? Y enseguida hubo un gran silencio. Ninguna persona tuvo la misma fe que al principio. Ninguna persona volvió a creer. Y todo mundo se le bajó el entusiasmo y como que cada uno para su casa. ¿Por qué? Porque después de todo lo que ellos habían visto, la gente de seguro tenía una fe genuina de que Blondin podía caminar de nuevo sobre la cuerda floja. Lo creían que él podía hacer de nuevo esta maniobra. Sin embargo, no creyeron lo suficiente para estar dispuestos a tomar el riesgo y entrar en la carretilla. Y esto refleja la fe que muchos tienen frente a los milagros. ¿Cómo así, pastor? Porque es que muchos de nosotros vemos los milagros de Dios hacia los demás. Creemos que Dios puede hacer milagros en otros, pero no creemos que Dios puede hacer milagros en mi propia vida. Y como estamos en la era de las redes sociales, y creo que todo el mundo, o si no la mayoría, ha abierto las redes, el Instagram, el Facebook, el Twitter, y ha visto cómo esos youtubers, esos influencers empiezan a expresar la manera en la cual empezaron a irle bien. Oiga, pero no tenía nada, ahora tiene mucho. Uy, ¿eso fue qué? Un milagro.
Uy, no, Diosito, mi chuchito lindo, le concede el milagro a este. Pero nunca creemos que Él también puede cambiar ¿qué? Nuestra propia vida. Nos emocionan las historias de la Biblia y las creemos. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Y que Jesús hizo lo que hizo ahí. Nos emociona y creemos, pero no creemos lo suficiente como para arriesgarnos y ver milagros acontecer en nuestras propias vidas. Y mire que escúcheme bien, es el problema de nuestra incredulidad. ¿Ha escuchado esa palabra? Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? No creer en algo. No creer en algo. Le dice el hijo a la mamá: mamá, deme una oportunidad porque yo voy a cambiar, mamá, yo voy a cambiar. Y la mamá dice: no, ya estoy incrédula con lo que usted dice, usted ya no tiene cambio, vaya de la casa. No, mamá, perdóneme. La incredulidad es que no puedo volver a creer, no creo en algo. Y creo que muchos de los que estamos aquí, nuestra incredulidad no se basa en que Dios pueda hacer las cosas, ¿cierto? Creo que todas las personas que me están escuchando, para Dios no hay nada imposible, y lo creemos y hemos desarrollado esa fe de que para Él no hay nada imposible. Él es el creador de los cielos, de la tierra, en Él fluye el poder. Nada más con ver la perfección de la naturaleza podemos ver que hay una inteligencia atrás que creó, que articuló todo lo que podemos ver, todo lo que es lo material. Y también podemos ver a través de la naturaleza a alguien que la sustenta. Y decimos: ese es Dios. Ese es Dios. Pero en el momento de montarnos a la carretilla, empieza que nuestra incredulidad. Pues de seguro Dios puede, pero puede con otro, pero conmigo no puede. Y a Dios, qué pena que lo exprese de esa manera, pero a Dios le fastidia ese tipo de incredulidad. Porque usted puede escuchar cualquier ateo decir: Dios no existe, Dios no tiene el suficiente poder, y podría argumentar: si Dios es amor y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no cambia las circunstancias? ¿Sí ve que su Dios no es poderoso? Y Dios, de una u otra manera, eso le resbala. Pero Él sí se pone delicado cuando ve a un creyente, a un cristiano con este tipo de incredulidad. Dios no quiere hacer algo en mi propia vida. A Dios le fastidia, a Dios le da ira saber que usted y yo no creemos que Él puede hacer algo en nuestra propia situación. Y eso nos llena de temor, nos llena de miedo. Si usted le dijera: móntese en la carretilla, ¿usted se monta en la carretilla? ¿Se ha visto en los circos cuando está la acrobacia de los puñales? Y entonces dicen: ¿alguien quiere pasar aquí y ponerse enfrente del tablero para lanzar los puñales? Y la mayoría dirían: no, qué pena, con otro, pero que no sea conmigo, porque nos llena ¿qué? De temor. Porque queremos estar seguros, queremos comprender, queremos utilizar la lógica en el momento en que Dios haga un milagro en nuestra propia vida. Y para esto yo quiero referirme al Evangelio de Juan, porque de seguro usted que conoce el Dios de los milagros, usted que sabe que Él es todopoderoso,
Hoy quiero exponerle de que Dios está interesado, escúcheme bien, en hacer algo por ti. Él quiere hacer algo por ti. Y usted dice, pastor, ¿y en qué? ¿O cómo lo va a hacer? ¿O qué puede hacer por mí? Porque yo veo que lo hacen los demás y de pronto en mí, no. Lo primero que le quiero enseñar en esta noche es que Dios puede cambiar la esencia de las cosas. ¿Dios qué? Puede cambiar la esencia de las cosas. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Cuántos han escuchado la siguiente frase? A ver. Sí, yo soy así porque Dios me hizo así. Significa que yo no voy a cambiar. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Mamá, pero cambie, mamá, mire, ¿cómo le ocurre, mamá? ¿Qué pena con usted? Pero yo soy así, Dios me hizo así y así me voy a quedar. Pero mi hijo, mire ese desorden, pero por favor, colabóreme. ¿Qué pena? Pero usted me conoció así, usted se casó conmigo así y así me voy a quedar. Y nos limitamos y nos bloqueamos mentalmente y decimos, así soy y así me quedo. Pero ahí en Juan capítulo 2 hay un milagro extraordinario. Dice el milagro en el cual Dios convirtió el agua en vino. Y la historia se reduce a que invitan a la mamá de Jesús, ¿cierto? A la honorable María, quien respetamos mucho, y la invitan a un matrimonio. Y de pronto se acaba el vino en el matrimonio. Y no es el matrimonio que usted y yo conocemos, que dura máximo 3, 4 horas. No, es un matrimonio que dura mínimo 3, 4, 5 días. Y los que se van a casar dicen, uy, no, pero si es así, nunca me caso. Porque para darle comida y bebida a todos los invitados por 3, 4, 5 días, eso me da un billete bien largo. Pero así era la cultura judía. Y estaba mal, era de un mal augurio de que el anfitrión de la boda, o sea, el novio, dejase que escaseara la comida y la bebida. Y pasó lo que tenía que pasar, se acabó. Se acabó el vino. Y entonces van donde la mamá de Jesús, donde María, y le dice, mira, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces María le dijo a Jesús en el versículo 3, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino, Jesús. Y el versículo 4 le responde, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Increíble que Jesús dijera eso. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, como María conocía a su hijo y sabía que él era el hijo de Dios, entonces, versículo 5, sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Eran bien grandes, ¿no? Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Versículo 9. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, ya están borrachitos, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y es aquí donde los que les gusta
El vinito, dice ese Jesús, ¿era qué? Una bacanería. No hay milagro en la que un alcohólico se sienta más feliz que el que hizo Jesús aquí en Juan capítulo 2. Pero ¿a dónde yo quiero ir? Mire lo que hizo Jesús. Convirtió ¿qué? Un compuesto químico único que es el agua, y lo convirtió en otro compuesto químico también único que es el vino. Cambió la esencia del agua, cambió las moléculas, el sistema molecular del agua lo cambió para convertirlo en ¿qué? En vino. Y si fue capaz de convertir agua en vino, de seguro puede cambiarte a ti y a mí en nuestra propia esencia. Crea que Dios puede cambiar ese carácter amargoso que usted carga. Crea que Dios puede sanar esa herida que usted por muchos años ha dicho: no, esa es mi herida, abrazo mi herida y es solo mía y aquí nadie me va a cambiar. Y se amarga uno. No, Dios puede hacerlo. Puede cambiar la esencia de las cosas. Él puede cambiar ese hijo perezoso que está en la casa, que no quiere hacer nada. Él puede cambiar esa hija que no quiere colaborar. Él puede cambiar a ese esposo que es un poco gritón. Él puede cambiar a esa mujer que es un poquito candaletosa. Él puede cambiar nuestra esencia. Él puede convertir al alcohólico en una persona totalmente sobria. Él puede convertir al fornicario, al que tiene una vida desordenada en esa área sexual, y lo puede convertir en un buen esposo, dueño de una sola mujer. Él lo puede hacer porque Él cambia la esencia de las cosas. ¿Cuántos están pidiendo a Dios por un milagro de esos? De pronto para usted es más importante que Dios cambie la esencia de ese familiar, de ese hijo, de ese esposo, aún de su propia vida, que de pronto que Dios le dé harto dinero. Dios puede cambiar la esencia. ¿Y sabe qué me enseña este milagro de Jesús? Para que se lo lleve en su corazón. Y es que Él tiene el poder sobre la calidad. ¿Él tiene qué? ¿Poder sobre qué? Mire lo que dijo el maestre de la ceremonia: ¿has guardado qué? El mejor vino, ¿para cuándo? Para el final. ¿Y sabe qué me enseña eso a mí? Que en Cristo Jesús siempre los finales van a ser mejores. Siempre los finales van a ser mejores. En Él, a medida como lo cantamos hoy, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como la luz de la aurora que va de poco a poco en aumento, así es Dios haciendo milagros en aquellos que se disponen a recibir uno de parte de Él. Él guarda lo mejor para el final. Créelo, no dejes de creer. De pronto tu situación amerita decir: no, esto como que empeora, esto como que ya no tiene solución. Pero en Cristo Jesús siempre va a haber un final de mejor calidad. Amén. Ahora, Jesús puede cambiar la esencia de las cosas, pero Jesús también puede hacer milagros en todo lugar. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado lo siguiente? Dios no puede entrar en mi casa, Dios no puede entrar en ese lugar porque ese lugar no es digno de Él. Un ejemplo: Dios no puede hacer un milagro en la casa de una persona que su pecado se muestra en acciones morales como el adulterio, la fornicación, la idolatría. ¿Será que Dios puede hacer un milagro en esa entidad donde todos sabemos que hay mucha corrupción? ¿Será que no habrá una persona que, aunque en su corazón, en su vida, haya pecado mucho, haya hecho algo la cual se arrepiente y dice: no, me siento indigno de Él? ¿Será que Dios no puede hacer un milagro en la vida de esa persona?
Se lo voy a poner más tensa la situación. ¿Será que Dios hace milagros en la iglesia o en los templos católicos? Porque a veces encasillamos a Dios y decimos: Dios puede hacer milagro aquí, pero de pronto acá no. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios dónde hacer un milagro? Dios se mueve con poder donde Él quiera moverse con poder. Y ahí en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 46, narra la historia de un hombre que es funcionario público, un hombre que en sí no se sentía digno de que Jesús interviniera, un hombre que no era capaz de decir: Jesús puede ir a mi casa. Un hombre que en su condición moral, en su condición religiosa, en su condición étnica, le era impedido por los religiosos del momento poder pensar en la mínima posibilidad de que Dios pudiera hacer un milagro. Un hombre totalmente apartado, rechazado de los que supuestamente se creían con la autoridad de decir: Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y dice que Jesús, versículo 44, el mismo día había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Y vamos a ver dónde está la historia. Versículo 46. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús les preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Mire que Jesús no le pregunta al funcionario: ¿acaso no van a creer en mí si yo hago milagros y señales? No, le preguntó ¿a quién? Al resto, porque los demás estaban incrédulos, estaban en su corazón diciendo: es imposible que Jesús le haga un milagro a este funcionario. ¿Por qué? Porque él no es judío, porque él no tiene los privilegios que nosotros como judíos tenemos. Él no está a la altura de nuestras religiones, no está a la altura de Dios. Jesús no va a poder hacer un milagro ahí, mucho menos en su casa donde está su hijo. Jesús no va a poder hacer eso. Y a veces creemos que Dios no puede hacer milagros en lugares y en personas que de pronto no se muestran tan dignas en santidad como a veces nosotros quisiéramos verlas. Pero mira el milagro que hizo Jesús. Versículo 49. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito muera. Entonces Jesús le dijo: ¿qué? Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. ¿Usted puede imaginarse la agonía de este hombre? Yo creo que aquí alguien ha visto un hijo enfermo y se vuelve loco, ¿no? Me acuerdo el año pasado cuando mi bebé tenía un dolor de estómago, tenía como 6 meses, y voy y lo llevo a un pediatra, y el bendito pediatra me dijo: no, su hijo tiene el intestino al revés, algo así, hay que operarlo. Dios mío, me postro yo en oración, empiezo a orar, y mi esposa dijo: no, pues llevémoslo a urgencias.
Y los dos llorando: Señor, ¿cómo se le ocurre que me manda a operar a mi hijo? No ha sido, yo creo que ha sido los momentos más difíciles en cuanto a mi fe. Y lo llevamos a la clínica y el pediatra lo ve y le dice: no, mamá, su hijo tiene un simple cólico. Pero es agobiante, asusta. Uno como padre, de pronto ver que su hijo está enfermo y que no se puede ¿qué? Hacer nada. ¿Usted se imagina la fe de este hombre al no regresar, o más bien al regresar a su casa sin Jesús? Su fe, la fe que tenía, dijo: yo creo en esa palabra, vete tranquilo que tu hijo ¿qué? Vive. Mientras el funcionario iba en camino, versículo 51, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba ¿qué? Vivo y sano. Qué milagro tan espectacular. Él les preguntó: ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. ¿Y qué me enseña esto? Escúchame: que Dios puede hacer un milagro en cualquier lugar, sea digno o no digno, según mi perspectiva. Él puede hacer un milagro en cualquier persona, sea digno o no sea digno, según mi perspectiva, pero Dios lo puede hacer. Tú puedes encontrar o esperar un milagro de parte de Dios. Usted dirá: ¿cómo Dios puede hacer un milagro en un drogadicto? Vea ese. Pero si ese drogadicto tiene fe, de seguro que Dios hará un milagro ahí. ¿Cómo puede hacer Dios un milagro en ese alcohólico? Ay, pero si ese alcohólico se llena de fe, Dios puede hacer un milagro en esa persona. Deja tus prejuicios y más bien cree que Dios lo puede hacer. ¿Y sabe qué me enseña este milagro? Así como en el primero aprendimos que Dios tiene el poder sobre ¿qué? Sobre la calidad. Aquí yo puedo aprender de que Él tiene poder sobre la distancia. ¿Sobre qué? ¿A cuántos días de camino estaba Jesús del enfermo? A un día de camino, ahí dice. Porque cuando llegó, preguntó: ¿y cuándo fue la sanidad? Y dijeron: ayer a la 1 de la tarde. Y de pronto tú dirás: no, Dios no puede hacer eso. De pronto si oramos aquí, mejor que vaya el pastor, imponga las manos, mejor que vaya alguien que Dios lo usa mucho. No, pero de seguro si hoy oras en este lugar, Dios también puede hacer un lugar a la distancia. Amén. Entonces, ¿cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? Pero le cambio la pregunta: ¿cree que Dios quiere hacer un milagro en su vida? ¿Qué tipo de milagro necesita hoy? Ese milagro para cambiar su esencia, su carácter, la esencia de las cosas, o ese milagro de la distancia, del lugar. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Sabe qué me gusta de estas dos historias? Para que usted lo lea en su casa, ¿no? No coma entero, ¿no? Lea lo que el pastor dice. Es que tanto en el primer milagro dice que muchos creyeron en Jesús. Cuando convierte el agua en vino, termina la historia diciendo: y sus discípulos, los que iban con él, creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí en el segundo milagro termina la historia: y toda la casa de este hombre, ¿qué pasó? Creyó en Jesús. Y es que un milagro no es para chicanear: ay, Dios me hizo el milagro.
Dios lo tengo aquí en la palma de mi mano. Él hace ¿qué? Lo que yo quiero y como yo quiero. No, un milagro ¿para qué es? Para que los demás ¿qué? Crean. Los demás creerán cuando tú permitas que Dios cambie tu esencia. Los demás creerán cuando tú no limites a Dios ni en tiempo, ni en lugar, ni en personas de que Él pueda hacer un milagro. Los demás creerán que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Móntese en la carretilla de los milagros. Quita el temor, quita el miedo de su vida y va a ver los resultados. Amén.